4 de noviembre, son más o menos las 7:30 de la mañana. Vamos de camino al RDS, al Speed. Este es un evento súper tecnológico, mega internacional de la muerte, que va a durar 3 días, hoy, mañana y pasado, que es martes, miércoles y jueves, en el RDS, que es la Royal Dublin Society. Es un evento, como digo, muy grande, van a venir un montón de ponentes de diferentes compañías, Oracle, Google, Amazon, AOL, un montón de compañías diferentes. Muchas ganas de ver a ver lo que nos tienen que contar. Es todo tema relacionado con tecnología, tecnología relacionada con todo, tecnología relacionada con deporte, tecnología relacionada con salud, tecnología relacionada con tecnología. Después de la experiencia de Google Defense, esperemos que esto vaya un poquito mejor, más que nada porque este evento no es gratuito, las entradas valen un dinero y yo creo que se lo tienen que currar. ¿Cómo de grande es este evento? Bueno, pues por lo que parece es un evento bastante grande. Empezó hace 4 años con 400 personas, 400 asistentes. Este año es el 4.º año, como he dicho. El número total de asistentes son 20.000. 20.000 señores haciendo fila para entrar en el garito. Por lo tanto, vamos prontito, el evento empieza a las 9. Espero estar allí una hora antes, a ver si la cola no es excesivamente grande, cosa que creo que no va a ser, más que nada porque la inscripción, la entrega de acreditaciones empezó ayer a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estuvieron 12 horas ayer ya, así que algo me dice que nos va a tocar esperar. Ya estamos llegando. Ay, no me digas que estás cansado, baila conmigo electrotumbao. Ay, no me digas que estás cansado. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a registrarnos, que nos den la medallita para todo el día, bueno, para los 3 días, a ver cómo está esto. De momento parece que no hay mucha cola, así que la cosa parece que vaya rápida. Poco me gusta hacer los barreros estos, menos cuando hay gente. Bueno, registrado me he, esto ha sido rápido. ¿Qué me han dado? El badge, la cosita que se cuelga, un vale para poder comer los 3 días, el plano y una pulserita. Bueno, pues ya estamos dentro, esto está un poco vacío porque queda una hora para que empiecen las cosas. Voy a dar una vuelta por ahí, vamos a ver, a localizar sitios, pues, donde se come, el servicio, los escenarios para las charlas y todo eso. Os voy contando a ver qué voy a ver. Vuelta de reconocimiento iniciada, hemos estado en un sitio, acabo de darme cuenta de que son 3 edificios diferentes, bueno, 2 edificios y como una carpa o algo así en un parque, que es donde se va a comer. Así que bueno, he dado una vueltecita por el primero, voy de camino al segundo, que es donde está el escenario central, donde se supone que va a venir la chicha gorda. Veamos qué va a pasar. Ovejas tecnológicas. Y voluntarios tecnológicos. Segundo descubrimiento del día. Entre escenario y escenario hay como 10 minutos andando. Vaya. Bueno,
parece que hemos llegado una vez ya a donde va a ser la chicha gorda. Hay sitio para un poco de gente, como podéis ver. Tiene buena pinta. Bueno, sentado ya en el escenario central, queda un rato para que empiece la cosa, pero en compañía de un buen café, esperaremos aquí sentaditos. You're all absolutely incredibly welcome to Dublin. I know people have travelled incredible distances from all over the world. We've got just over 22,000 attendees from more than 100 countries around the world. Bueno, pues me he perdido la parte de Google porque he llegado tarde, pero acabo de ver una conferencia sobre una compañía que se llama Oblong y están trabajando en, bueno, básicamente en recrear la interfaz de usuario de la película Minority Report y crear una interfaz libre de bordes. Básicamente lo que están haciendo es crear unos componentes que puedes llegar y coger lo que sea que estés viendo en la pantalla, empezar a moverlo por todos los sitios, por todas las pantallas, hacerlo más grande, totalmente colaborativo. Es algo bastante impresionante de ver, habrá que seguirles un poco a ver por dónde van los tiros. Bueno, pues después de una ponencia bastante interesante sobre cómo utilizar los datos que se miden haciendo deporte, o sea, no solo medir más y más cosas, sino cómo utilizarlos, cómo ayudar a la persona que está llevando esos dispositivos a obtener mejores resultados, que sepáis que ha vuelto a salir todo el tema de la contextualización, aplicaciones comunicándose unas con otras. Esto va de camino hacia allá, estoy bastante seguro. Dispositivos que se pueden llevar, bien sean relojes, cintas en el pelo, cualquier otra cosa que miden tus datos y almacenan todo en la memoria para después de tener una mayor medición de todo y poder incrementar tu rendimiento y la contextualización de aplicaciones. Esto es a donde va de camino. Tiene buena pinta. Yo ahora mismo voy de camino al escenario central de nuevo. Vamos a ver cómo la tecnología afecta a la filmación de películas y otra ponencia sobre, bueno, se llama cómo ser un hacker, pero bueno, ya veremos a ver de qué hablan. Okay, well, let me know. Bueno, pues ya nos han dado de comer, ha sido un poco follón porque claro, he venido a la hora punta, entonces estaba todo hasta arriba de gente. Bastante bien, la comida estaba buena, no había mucha cantidad, pero luego había un montón de otras historias como yogur, helado, manzanas y galletas, café, variedad, patatas fritas y otras cosas con las que dejabas de pasar hambre.
Vamos hacia la tarde, todavía no tengo muy claro qué es lo que voy a ver, pero bueno, en un momento lo iré decidiendo. Bueno, pues ya de camino a casa, en resumen la cosa ha estado bastante bien. Es un poco una mezcla de entrevistas con personas y exposiciones de productos e ideas y cosas por el estilo. Es un poco jugártela porque tienes que planificar muy bien qué quieres ver, dónde quieres verlo, qué cosas te interesan, qué cosas no te interesan. El tema está en que, como digo, es un poco jugártela porque a veces, aunque el tema pueda parecer interesante, la conferencia puede resultar que es un poco zurullo. O al revés, incluso las conferencias que pueden no parecer interesantes pueden resultar mejores que otras que tenían mejor pinta, como es el caso, por ejemplo, de una conferencia que quería ver yo que se titulaba Cómo ser un hacker. Ha resultado ser un completo fiasco, pero por ejemplo una que me he tenido que tragar antes de esta porque iba entre medio de la que había visto y la que quería ver, pues ha sido Eva Longoria, que es una señora que la mayoría de vosotros ya conoceréis. Y todo hay que decir que la entrevista pues ha sido bastante entretenida. Con respecto al resto de cosas, la organización bastante bien. Tienen diferentes edificios a lo largo del campus del RDS, lo cual es bastante inteligente porque hay un montón de gente. Entonces el escenario central es lo que más alejado está, también es donde más gente cabe y la gente pues está obligada a estar todo el día subiendo y bajando de un escenario al otro, lo cual deja bastante espacio en medio para la gente que quiera estar por ahí pues pululando. El resto de cosas, hay un montón de startups, tienen muy poquito sitio, no me he parado a hablar con ninguno. La verdad he estado bastante ajetreado simplemente yendo a las conferencias. Como he dicho, en general está muy bien. Cosas muy interesantes, por ejemplo, el señor de Dropbox, el CEO, ha anunciado un partnership con Microsoft. Van a tratar de integrar mucho mejor Dropbox y Microsoft Office, así que supongo que este tipo de cosas son por lo que le da chicha al asunto y lo que hace que estas conferencias pues sean bastante caras, como decía esta mañana. El resto de días pues va a ser un poco más o menos lo mismo, planificar todo bien, tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Sabiendo ya cómo va la cosa, pues haré un estudio ahora por la noche antes de irme a dormir y bueno, quedan un par de días, espero que sean interesantes, que aprovechen, y la verdad es que para ser el primer día me lo he pasado bastante bien.